saber que continúa con nosotros. Estamos conversando con los profesionales acerca de la artrosis y la artritis. Así que quédese con nosotros porque en este bloque se incorpora con nosotros la licenciada Sofía Hernández, nutricionista de Aliment. ¿Cómo estás, Sofía? Súper bien, Claudia. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte acá con nosotros para que hables acerca también de la alimentación con estos pacientes. Pero para iniciar queremos preguntarle a la doctora Miranda cómo actúan los polifenoles en la regulación del dolor. ¿Cuáles son las bases científicas? Bueno, sobre esto tenemos muchos metaanálisis en los cuales pues básicamente trabajan bloqueando lo que son las citoquinas proinflamatorias. Resulta que nosotros para desarrollar un proceso inflamatorio es una cascada en la cual se van a activar muchos procesos bioquímicos en los cuales muchos de estos elementos van a producir inflamación en nuestro cuerpo. Van a hacer que se activen estos procesos inflamatorios. Así que los polifenoles tienen la característica de inhibir estas cascadas inflamatorias, inhibiendo una de las etapas específicas de estas cascadas. Y son múltiples etapas y son distintos los polifenoles que van a participar en estas etapas. Por ejemplo, tenemos el conocimiento que los conjugados curcuminoides trabajan bloqueando específicamente una cascada específica que se llama cascada de las caspasas. Estas tienen como entradas bioquímicas distintas y trabajan como bloqueando una de estas entradas específicas. Y así otros polifenoles, ¿verdad?, que nos van a orientar a disminución de lo que es la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque detienen los procesos bloqueando este tipo de elementos en estas cascadas proinflamatorias que llegamos a sufrir en todos estos procesos de inflamación crónica de bajo grado, pero también incluso en la inflamación crónica y en la inflamación aguda. Y lo que hemos aprendido en lo que va de este programa es que la lipoinflamación es parte del proceso de inflamación crónico de bajo grado. Pero queremos ahora saber en la alimentación cómo influye en este tipo de pacientes, Sofía. Bueno, pues como lo mencionaba la doctora Miranda hace algunos minutos, todo el tema de la lipoinflamación pues tiene que ver y tiene relación con la alimentación directamente. ¿Y por qué? Porque al final estamos tan acostumbrados hoy en día a estar consumiendo muchos alimentos ultraprocesados, de fácil acceso, y pues al final toda esta alimentación tan pobre en nutrientes que tienen vitaminas, que tienen polifenoles, pues nos ayudan o ayudan a esta proliferación de la inflamación. Entonces, pues al final, ¿qué tiene que ver o cómo está relacionado? Pues al final al 100% todo el tema de la alimentación está relacionado directamente con la inflamación de bajo grado. Sofía, entonces, en pacientes que tienen artritis o artrosis, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les das como nutricionista? Bueno, pues en este caso, como siempre se los he dicho, hay que individualizar muchísimo a cada uno de los pacientes, pero hay recomendaciones bastante generales si lo queremos ver de esta forma. Uno de los consejos o una de las recomendaciones que más se le da al paciente es poder disminuir todos estos alimentos proinflamatorios, ¿sí? Pero también podemos acompañar cada plan de alimentación con alimentos que ayudan a disminuir esta inflamación, como lo son, por ejemplo, los pescados grasos, que los pescados grasos pues tienen omega 3, que tienen una característica de bajar la desinflamación. También aceites vegetales, como lo son el aceite de aguacate, el aceite de oliva. También podemos incluir o en este caso eliminar o disminuir lo que es el consumo de gluten, el consumo de grasas saturadas, que la mayoría están por ejemplo, en alimentos procesados, disminución de carnes rojas, disminución también de ciertas carnes o ciertas proteínas, que ahí entra un poco de conflicto, porque, por ejemplo, las carnes rojas, ¿sí?, carne de res, hay pedazos de los animales, sí, que son carnes magras, pero otros pedazos, pues, que son carnes altas en grasa. Entonces ahí es donde entra mucho en discusión qué carnes sí puede consumir el paciente. Por ejemplo, también tenemos mucho cuidado, mucha discusión con la carne de cerdo.
el lomo de cerdo, la posta de cerdo, son grasas que en realidad un paciente con este tema de patología sí pudiera consumir. Pero pues hay pedazos también, por ejemplo, la chuleta, las carnitas, que deberíamos de evitarlas al 100%. Alimentos también altos en gluten o que contienen gluten, también sabemos que el gluten pues es una sustancia proinflamatoria. Entonces pues al final son muchos los alimentos que deberíamos de tratar de evitar o disminuir en el consumo diario, y hay otros de los cuales sí tenemos que aumentar el consumo. Entonces pues al final siempre les digo, hay que individualizar cada uno de estos casos cuanto a relación de nutrición se refiere. Correcto, la alimentación y con ello también va la suplementación. Ahora yo quiero que usted nos diga, doctora, cuál ha sido la experiencia al utilizar los conjugados biomoleculares como Limtox en estos padecimientos. Bueno, hemos tenido muy buenos resultados y les voy a hablar de un caso específico que ha sido un caso pues para nosotros de éxito realmente, y es de un paciente de 48 años. Él consultó con nosotros hace más o menos 3 años. Este paciente con un diagnóstico de artritis reumatoide. Inició su tratamiento convencional el paciente, ¿verdad? Tanto con esteroides, con medicamentos que trabajan en la inmunidad, disminuyendo la inmunidad de los pacientes, pues porque sabemos que la artritis reumatoide, nuestro sistema inmune está muy bien, el único problema es de que está con información errática. Entonces este paciente no toleró ese tratamiento, así que empezó con nosotros y empezó con Limtox. A nosotros nos satisface mucho este caso, y a mí particularmente, porque a los 4 meses de haber iniciado el paciente con Limtox, empezó a verse la mejoría del paciente, es decir, disminuyó la inflamación que se presentaba, la inflamación visible en este caso del paciente. Además de eso, las molestias generales como el cansancio general, como el hecho de levantarse y tener este dolor articular en miembros superiores, había disminuido considerablemente. Este paciente ha ido evolucionando con nosotros y lo hemos tratado tanto con Limtox como con Flandol, que es el medicamento que tenemos en este momento con este paciente, y también hemos tratado a este mismo paciente con Sevilat. ¿Y qué nos damos cuenta? Que a él los conjugados de polifenoles a su organismo le sentaron muy bien. ¿Por qué? Porque detuvieron este proceso de inflamación crónica. Él no toleró la terapia convencional. Hay muchos pacientes que sí la toleran muy bien, pero otros muchos no, y entonces nos quedamos sin posibilidades de tratamiento. Con él, gracias a Dios, este fue un tratamiento o una posibilidad más de un tratamiento que empezó a utilizar, con el cual pues resultó muy bien. Este paciente pues ahora nos cuenta que cansancio generalizado pues ya no presenta, él realiza sus actividades normales, le gusta hacer deporte y pues lo realiza ya de una forma normal, sin dolor, sin molestias. Hay que tener en cuenta que la artritis reumatoide incluso se caracteriza porque van a haber temporadas en las que no se va a presentar ninguna molestia, pero van a haber temporadas en las que sí va a existir inflamación. Entonces estas pequeñas temporadas el paciente nos refiere que ha sido mínimo, que no ha sido como en los primeros años de la enfermedad, sino que ha disminuido mucho el dolor, el cansancio generalizado, incluso el proceso inflamatorio articular. Así que nosotros pues realmente hemos tenido muchos casos de artritis reumatoide tratados tanto con Limtox, con Flandol, con Sevilat incluso, y los pacientes pues han presentado muy buenos resultados, y pues este es solo uno de los casos que nosotros podemos mencionar en los que hemos tenido éxito. Ya que usted ha mencionado este tratamiento o este producto en específico, Flandol, que ayuda al dolor y a la inflamación, doctora, ¿cómo actúa a nivel celular controlando el dolor? Flandol es un conjugado de biomoléculas en el cual podemos encontrar este conjugado de conjugado curcuminoide, que era del que hablábamos hace un momento. Y específicamente estos a nivel celular actúan bloqueando estos procesos bioquímicos proinflamatorios, como platicábamos con Sofía hace un momento.
pues la inflamación puede deberse en nosotros o entra en nosotros debido a muchos nutrientes que consumimos, y esto es característico de los pacientes que presentan artritis reumatoide, que a ellos algún alimento específico puede desatar estos procesos de inflamación. Por ejemplo, muchos pacientes si comen pan se inflaman y entonces inician con el proceso inflamatorio. A otros pacientes incluso algunos condimentos de los alimentos que van a desarrollar este proceso. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen estas biomoléculas, específicamente las biomoléculas de flandol en el paciente? Bueno, es bloquear estos procesos proinflamatorios, disminuir o desactivar estas cascadas proinflamatorias, en lo cual pues vamos a detener este proceso de inflamación y por lo tanto va a disminuir el dolor y todos los demás síntomas que vienen acompañando a estos procesos en un paciente con artritis reumatoide. Muy bien. Ahora, si hablamos de artrosis, la doctora nos explicaba que uno de los factores de riesgo es el sobrepeso. Ahora, Sofi, cuéntanos cómo puede mejorar el control del peso, o más bien disminuir el peso en los pacientes para el tratamiento de artrosis, y cuál es el conjugado de Alimen que los puede ayudar. Bueno, pues recordemos que el proceso de la artritis o de la artrosis en este caso es una afección directa a las articulaciones. Entonces, resolviendo la pregunta, pues al final, ¿cuál es el beneficio de poder controlar el peso? Disminuir el peso va a ser disminuirle la carga que las articulaciones tienen en este tipo de pacientes. Está 100% comprobado que una disminución de 10 libras, de 5 libras, al final tiene una recuperación más notable en estos pacientes, tiene una mejoría a la hora de tener esta sintomatología que es tan frecuente en los pacientes, que siempre va a ser un dolor crónico, pues que al final, así como lo decía la doctora Miranda, durante el año el paciente no siempre va a tener estas molestias, pero sí van a haber temporadas, sí van a haber épocas. Incluso podemos mencionar los cambios de clima, el clima laboral. A la hora de tener más estrés, el paciente siempre tiene más inflamación, y esto todo afecta en tema de sintomatología. Entonces, poder controlar el peso siempre nos va a ayudar muchísimo, y recordemos que es bastante importante recordar que los pacientes que tienen este tipo de patologías pierden cierta movilidad, ¿sí? Entonces no podemos poner como recomendación hacer ejercicio, porque a muchas personas se les va a dificultar o incluso se les va a hacer imposible poder cumplir esta especificación. Entonces, siempre recordarles a los pacientes que tienen estas patologías, acudir con un profesional de la salud para que el tema de la alimentación sea un pilar bastante importante en la mejoría o pues en la recuperación de la sintomatología. Y pues hablando de Alimen, nosotros tenemos NutriFit, que es nuestro suplemento para poder controlar el peso de una forma saludable, de una forma natural, ¿sí? NutriFit contiene moléculas de avena, de aceite de girasol, de aguacate, de calabaza, que lo que hace pues al final es poder darle o brindarle una saciedad inmediata al paciente para poder evitar estos atracones de alimentación que suelen tener pacientes con ciertas patologías por el mismo tema de que tengo una patología y empiezo a manejar un poco más de ansiedad. Además que también interviene en la lipoinflamación, porque como nos contabas, ¿verdad? Entre los alimentos antiinflamatorios pues están los ácidos grasos buenos, como el aceite de aguacate, la avena, que también está entre el grupo de alimentos que son antiinflamatorios, así que es un conjugado bastante completo que nos ayuda a controlar el peso. Y añadido a eso también contiene té verde, arándanos, que pues también son fuente de antioxidantes que también ayudan al tema de la desinflamación. Muy bien, ¿y qué tal el sabor, Sofi? Delicioso, no, de verdad delicioso, sabe como a una avenita fría, ralita, pero al final es bastante dulce, es bastante característico, el sabor, sabe, tiene como toques de canela, el toque de avena es delicioso. Y nos ayuda a controlar esos momentos en los que tenemos como ganas de algo dulcito y se nos antoja el café con pan, ¿verdad? Que de repente por la tarde tenemos unas ganitas de algo dulcito. Así que NutriFit, por sus sabores, que como decía Sofía, es como una especie de avenita fría, y el sabor es
medio dulcito, entonces nos ayuda a controlar este momento de la crisis por algo dulcito. Muy bien, ¿y se tiene que tomar con agua fría, agua? Lo que recomendamos es agua al tiempo, agua templada, y la recomendación específica siempre es consumirlo 30 minutos antes del tiempo que ustedes consideren que es más problema para cada uno. Ahí sí que la mayoría va a decir la cena, pero algunos pueden decir el desayuno. Entonces 30 minutos antes de ese tiempo que ustedes consideren problema, consumir Nutrifit. ¿Y qué es lo que va a provocar? Es todavía me va a dar el tiempo, o todavía voy a tener la capacidad gástrica para poder ingerir los alimentos del desayuno o de la cena, pero ya no voy a tener que regresar a la cocina por ese panito extra, por esa galletita extra, sino que al final vamos a estar saciados. Muy bien. Y también algo que es muy interesante mencionarle a la gente que nos ve, que bueno, como parte de la obra social que realiza Corporación Farmalat, siempre hemos mencionado que las consultas son totalmente gratuitas en las clínicas del CIM, en Tikal Futura y Villanueva, pero ahora que estamos hablando de alimentación le queremos dar una buena noticia, porque también existe ahora pues ese seguimiento o ese acompañamiento de parte de los profesionales, de los nutricionistas, para esas personas que deseen pues empezar a conocer esta línea innovadora de Aliment. Cuéntanos. Así es, pues pueden hacer sus citas exclusivamente los días martes en Tikal Futura y los días jueves en Villanueva. El horario será de 8 a 4 de la tarde, así que bienvenidos. Ya hay muchísimos pacientes que son pacientes frecuentes, pacientes que han estado en reconsultas, y la verdad es que los beneficios y los resultados han sido bastante beneficiosos. Qué bueno, muchas gracias, Sofi, por esa buena noticia y por toda la información que nos compartes. Y eso también, doctora, muchas gracias por la información. Vamos a continuar conociendo más datos interesantes aquí en Los Investigadores Médicos. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes.